Hola alumnos, bienvenidos a la primera clase virtual de este año para Traducción Literaria 2. Mi nombre es Mariana Soledad Artieda Rico, soy su docente y en este video trabajaremos sobre culturemas, realia y procedimientos de traducción y cómo se entrelazan los unos con los otros. Manos a la obra. Empecemos con algunas definiciones. Los culturemas son, por definición, nociones específico-culturales de un país o de un ámbito cultural, y muchos de ellos poseen una estructura semántica y pragmática compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar con unidades culturales del lenguaje, las cuales van a ser particulares de cada una de las lenguas con las que estemos trabajando, en este caso el inglés y el español. Pero al mismo tiempo, como iremos viendo, cada cultura recibe información e influencia de otras culturas fundantes, como es en el caso del español que hablamos nosotros, que no es propiamente la lengua primaria de nuestro continente, sino que había un compendio de lenguas aborígenes que también nos marcan, ¿sí? Y que también forman parte de nuestro léxico, como por ejemplo la palabra ojota, que viene del quechua. Sigamos. Un fenómeno social de una cultura A que es considerado relevante por los miembros de esta cultura y que cuando se compara con un fenómeno social correspondiente de la cultura B, se encuentra que es específico de la cultura A. En este caso podemos poner, por ejemplo, el mate. No es fácil traducir el mate, ¿no? Bueno, con estas cosas son con las que debemos trabajar y debemos poder identificar. Y nunca va a ser muy sencillo traducirlas, pero la práctica, la creatividad y los elementos con los que contemos como armas en nuestra formación de traductores harán que esto se vaya volviendo cada vez más sencillo. Como podemos ver aquí, existen rasgos comunes entre culturemas según Molina Martínez. El primero es que no existen fuera de contexto, sino que surgen en el seno de una transferencia entre dos culturas concretas. ¿Qué queremos decir? Yo, Argentina, sé que el 25 de mayo es la fiesta patria, ¿sí? Cuando yo tengo que traducir esto al ruso, ¿cómo traduzco para que entiendan la carga emocional que conlleva este 25 de mayo a la cultura rusa? El culturema cobra relevancia y toma vida cuando es extraído de su cultura y trasvasado a otra. Esta afirmación pretende dar cuenta de dos situaciones diferentes. La primera es que los elementos culturales no deben plantearse como elementos propios de una única cultura, habitualmente la cultura de origen, sino como consecuencia de un trasvase cultural. Y a la vez que los culturemas lo son en el marco de dos culturas concretas. Por ejemplo, los musulmanes usan chador, ¿sí? Las mujeres musulmanas deben cubrirse la cabeza. Hay diferentes países que tienen cultura musulmana, ¿sí? La religión está presente en diferentes países. Entonces, por ejemplo, si yo debo traducir un texto desde el árabe al castellano, probablemente deberé explicar esto de cierta manera. No puedo pretender que se conozca, aunque gracias a Dios hoy la globalización hace que estemos más en contacto con culturas extranjeras. Ahora, si yo estuviese traduciendo esto del árabe al hindi y justamente mi lector meta fuera parte de la cultura musulmana o la conociera, no sería necesario explicitar o hacer una adaptación, porque sin embargo esto ya sería comprendido. ¿Entienden a qué me refiero? Al mismo tiempo, la actuación de un culturema como tal depende del contexto en el que aparezca. Retomemos. Cuando uno lee una traducción hecha en alguna editorial española, choca su uso del lenguaje y también chocan los giros idiomáticos que usan, ¿sí? Hablan de pelos y gilipollas. Sin embargo, nosotros conocemos estas palabras. El contexto ayudará a ubicarnos sobre qué estamos hablando. Sin embargo, si este relato que estamos leyendo trata sobre, no sé, The Daughter of Ireland, que es el texto que estamos hablando, si yo de golpe veo que los personajes están hablando en un español muy gallego, por decirlo de cierta manera, va a chocar, ¿sí? Entonces, siempre va a depender del contexto en el que aparezca y va a depender del traductor la forma correcta de traducirlo para que este culturema no se pierda y se transforme en otra cosa. Quisiera que lean esta definición
y piensen un segundo en qué ejemplos podrían dar de nuestra sociedad, la Argentina. Pero al mismo tiempo, si ustedes paran a pensar un segundo, probablemente puedan encontrar culturemas que son propios de sus ciudades o de sus familias o de sus actividades. Porque las sociedades no necesariamente son exclusivamente un país, ¿sí? Muchas veces podemos referirnos a culturemas cuando hablamos de las palabras específicas de ciertas actividades, por ejemplo, el lenguaje técnico médico. Eso es una cultura en sí misma. El tema es poder traducirlos y llevarlos a un lector general de manera satisfactoria sin dejar de ser fieles a su origen. Por eso es importante ver qué tipo de texto estoy traduciendo y a quién le estoy traduciendo. Bueno, como podrán observar, Realia y Culturema son una idea que es básicamente la misma. Objetos, palabras y matices culturales propios de las culturas y su trasvase y su significación entre la una y la otra. Sin embargo, en este caso podemos decir que tal vez los realias sean más propios del lenguaje y del vocabulario escrito, me pareciera a mí entender según lo que he llegado a leer hasta esta altura. ¿Qué ejemplos de realia pueden pensar? Nuevamente podemos nombrar el mate, pero también, como en este caso se menciona, peculiaridades históricos sociales, como por ejemplo, a lo mejor, el peronismo, la dictadura, Malvinas, ¿no? Planes sociales, menemato. ¿Se dan cuenta a qué vamos? Todas esas cosas tienen un matiz nacional, local, histórico, que es difícil de cuadrar una correspondencia en otra lengua. Por lo tanto, su traducción no será necesariamente imposible, pero sí deberemos valernos de los procedimientos de traducción para poder ser satisfactorios, tanto con el respeto a la cultura de origen como su posible entendimiento en la cultura de llegada. Retomando, los culturemas y realias son dos denominaciones diferentes para algo que es esencialmente lo mismo. Son los elementos culturales intraducibles por sí solos que tienen relevancia y significación, incluso patrimonial o emotiva, para la cultura del texto origen y que al ser llevados a la cultura del texto de llegada deberemos cuidar y deberemos buscar la forma más correcta de trasvasar esto. Si quieren conocer más sobre estos temas, pueden remitirse a los textos que les fui dejando en la materia, donde podrán ahondar más en la esencia de los culturema y los realia. En mi caso particular, me llama la atención el concepto de culturema, sobre todo lo que hace a la cultura, por decirse de cierta manera, bíblica. Por ejemplo, nosotros tenemos una matriz eclesiástica católica muy fuerte. En el caso de expresiones como más viejo que Matusalén, el año de las calendas griegas, hay mucha herencia cultural española también, bíblica, ¿por qué no musulmana?, que hace a nuestro lenguaje cotidiano y que tendremos en común con todos los países de habla hispana. ¿Por qué? Por la colonización. ¿Entienden a lo que vamos? Los culturemas son toda esa carga emotiva que viene de los barcos y al mismo tiempo que surge de los pueblos originarios que estuvieron aquí y que hacen a nuestra cultura. Como diría mi madre, y usando un culturema, acá está el huevo y no lo pise. El gran tema es cómo traducirlos. Bueno, como pueden leer acá, lo importante es que el traductor opte por una mayor o menor visibilidad de la cultura originaria del texto o a la que ésta haga referencia y que siempre se guíe por su criterio o por el criterio editorial. Sí, va a depender mucho de quién le encarga el trabajo y hacia quién está dirigido. El traductor va a ser el intermediario entre este texto puro que le llega y el lector que lo recibirá. Y su punto de contacto entre estas dos cosas van a ser las directrices que le dé su PM
o su jefe o su cliente en cuanto a qué es lo que deberá hacer. Por eso es muy importante siempre estar en contacto con las instrucciones que se nos han dado y con quién nos contrata, porque en base a eso podremos formular un criterio. Ahora, si nuestro criterio personal es muy fuerte y va en contra de lo que dice esta persona, tenemos que contar con las armas teóricas de formación para poder defender nuestras definiciones y nuestros deseos. Y es por eso que es tan importante estudiar también la teoría, porque es lo que nos va a dar las armas para poder defender nuestro trabajo y la calidad del mismo. Retomando el tema de los procedimientos de traducción, material ya de segundo año, podemos ver 3 que nos ayudarán muchísimo a la hora de traducir realias y culturemas. La modulación, que ya como sabemos es un cambio en el punto de vista, la adaptación o traducción libre y la equivalencia. Estos 3 van a ser nuestros aliados y van a ser los que nos ayuden a poder tratar mejor con los culturemas y realias, buscándole equivalencias, modulaciones y adaptaciones a aquellas cosas que tal vez no podamos insertar de una manera directa, pero sí de una manera satisfactoria al utilizar la teoría. Es por eso que es tan importante conocerlos a la perfección, practicarlos hasta el cansancio, hasta que los utilicemos de manera inconsciente y ya así los tendremos incorporados y iremos perdiendo ese viejo vicio de la traducción literal. Para finalizar y en resumen, vamos a pensar los puntos más importantes para trabajar con estos textos que nos tocan este año. Tomen en cuenta para qué y para quienes se traducen, como ya les he dicho, es tan importante cuál es la finalidad del texto, si es, por ejemplo, una versión de Alicia, la cual va a ser leída por niños de 8 años, o si es una versión de Alicia que será leída por profesionales de letras y en las cuales vos podés meter muchísimas notas al pie y explicaciones de cada uno de los puntos. No es lo mismo, no es el mismo público. También respeten el texto, respeten su origen, respeten su cultura, investiguen sobre el mismo, investiguen sobre el autor y busquen equivalencias que valgan la pena y que no opaquen el mensaje, ¿sí? Ni que suenen ajenos a los elementos que estamos nombrando. Por ejemplo, de los trabajos que hemos hecho, el traducir clan por tribu. Los clanes son propios de Irlanda, las tribus son propias de América. Entonces, claramente, si estoy hablando de Irlanda y hablo de una tribu en vez de un clan, hay algo que va a hacer ruido. Y como siempre, ante la duda, opten por ser lo más naturales posibles. No se rebusquen tanto. Muchas veces nos rebuscamos buscando la palabra específica y en realidad se puede llegar a perder el mensaje de esta manera. Entonces, busquen siempre la opción de la naturalidad y que el texto fluya. Siempre digo lo mismo, lean en voz alta hasta que les suene que es algo que ustedes podrían decir o que ustedes podrían leer naturalmente sin ser tan rebuscados. Espero les haya servido esta presentación. Como les dije, para saber más tienen los textos teóricos en la materia y cualquier consulta pueden hacerla en el foro. Ahora los dejo con la actividad de este video. Hasta luego.